a nuestro país, a nuestra ciudad de Bogotá. Recibe pues un caluroso abrazo. Y bueno, ingeniera, entonces, bueno, no me conoces, mi nombre es Oscar Becedo, yo soy el director del programa de Ingeniería Civil, aquí de la sede de la universidad. Y gracias al profesor Cristian que hizo el puente, te contactó y amablemente tú nos estás apoyando esta actividad, pues de antemano pues nuevamente te agradezco. Y bueno, ingeniera, bienvenida, eres muy amable y creo que damos entonces apertura a esta segunda conferencia internacional desde esa bonita tierra que es Cuba. Entonces, te agradecemos y bueno, tienen la palabra. Ingeniero Cristian, buenas noches y muchas gracias. El ingeniero Cristian va a moderar entonces esta actividad y entonces le doy la palabra al ingeniero Cristian. Gracias y buenas noches para todos. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, bienvenidos sean. Es realmente grato poderlos tener aquí con digamos que este tema tan interesante que es la programación de bombeo optimizado. Nosotros, lo que es Colombia, debido a nuestra tipo de topografía, ¿cierto? Nuestra orografía, tenemos que ese tema ha sido algo muy importante porque pues manejamos mucho tipo de bombeos. La ciudad de Bogotá, nomás nuestro, digamos que capital, maneja aproximadamente 8 millones de habitantes y tiene varias cadenas de bombeo. Está la cadena suroriental, la cadena de Jalisco, que son varias estaciones de bombeo y pues a raíz de esto hemos traído a nuestra ingeniera Liliana Peñate. Ella es ingeniera hidráulica de Cuba, especialista de proyectos de ingeniería de abastecimiento de agua potable. Ella ha trabajado como especialista en soluciones de diseños hidráulicos en diferentes etapas. Conoce, digamos, que ha trabajado en la red de abastecimiento del acueducto de La Habana, en Cafetal. Ella ha sido una persona que ha trabajado en diferentes tipos de proyectos a nivel de La Habana, de Cuba. Nos conocimos con ella en el congreso del año pasado en el Cubagua, en el cual hizo su ponencia alrededor de este tema de optimización de bombeo. Entonces, qué chévere poder compartir con ella toda su experiencia y pues con los estudiantes presentes acá. Entonces, bienvenidos sean. Y ya, pues, con el preámbulo, estamos en tu conferencia, ingeniera Liliana. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Cristian, por la invitación y pues encantada de participar aquí. Solo decir que yo no vivo en La Habana, soy de Pinar del Río y pues que soy recién graduada, solo 3 años de experiencia laboral. He tenido la posibilidad de participar en algunos trabajos, pero aún me falta mucho por aprender y pues ya, vamos a empezar con la conferencia. Espero que entiendan todo. Si me dan un segundo. Disculpen, denme un segundo que se me ha perdido la imagen de PowerPoint enseguida. El día de ayer tuvimos también una conferencista invitada de la parte de Cuba que nos dio una conferencia acerca de la modelación de huracanes. Actualmente estamos con el huracán ETA, cierto, que fue muy dado lugar, toda vez que, de hecho, actualmente estamos como ahora en Bogotá, en una ola invernal, cierto, en este momento tenemos como que un pico de lluvias, seguramente por un coletazo del huracán, y que se ha presentado algunos desastres en San Andrés, ¿cierto? En donde pues, el presidente de la República inclusive dio unos recursos importantes para la zona
y que nos dio una parte importante. La ingeniera Marisley de ayer nos dio como una charla sobre la modelación de huracanes. De igual manera, si quieren consultar el tema, nos dio como ciertos ítems y parámetros para hacer la modelación de este tipo de fenómenos naturales. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, Sí, correcto. te escuchamos bien, muy bien. Sí, señora. Perfecto. Ya, ok. ¿Y ya Muchas ven la gracias. presentación? ¿Estamos ahí en la presentación ya? ¿La ven? Sí, Sí, señora. Ok. se ve muy bien. Sí, señora. Gracias. Ya, ok, gracias. El título de mi trabajo es La programación del bombeo optimizado en el campo de pozo del acueducto de Santa Cruz del Norte, un sistema que se encuentra en la provincia de Mayabeque, aquí en Cuba. A modo de introducción, sabemos que los recursos hídricos son renovables, pero también limitados. El acceso y carencia de agua y energía eléctrica es uno de los principales problemas que enfrenta actualmente la humanidad. Todos conocemos que las operaciones de las estaciones de bombeo implican un alto costo energético a nivel mundial. En nuestro país, las estaciones de bombeo no disponen de cronogramas de operación que minimicen el consumo de energía eléctrica. Esta situación limita las acciones de nuestros organismos en lo que es su función de reducir los costos del bombeo de los acueductos en Cuba. Las operaciones de optimización pueden clasificarse en simples y compuestas, de acuerdo con la complejidad de las actividades que éstas están involucradas. La operación simple está compuesta por acciones elementales, así como accionar un equipo determinado o una parte específica de la infraestructura, como es, por ejemplo, la apertura o cierre de una válvula. Las operaciones compuestas son un conjunto de acciones que se realizan de forma simultáneas o en una secuencia. En ambos casos, para obtener un buen resultado, los responsables de las operaciones deben estar bien capacitados y disponer de orientaciones, instrumentos y las herramientas que les permitan desarrollar la actividad satisfactoriamente. En caso contrario, existirán fallas de operación que pueden llevar a daños en el sistema de abastecimiento, pérdidas económicas y riesgos de deterioro de la calidad del agua. En Cuba, en nuestro país, el suministro de agua involucra un alto consumo energético. La complejidad de los sistemas de abastecimiento de agua, la carencia de necesidad de explotarlos de un modo eficiente y la necesidad de asegurar un suministro con la calidad de los usuarios con el menor costo económico posible, implica garantizar una operación óptima de estos sistemas. Y para ello se necesita disponer de una política de operación óptima atendiendo las restricciones que presenten cada sistema. Resulta esencial para el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, organismo principal en nuestro país, la aplicación de métodos y metodologías científicamente sustentadas que permitan determinar el cronograma de operación óptima de las estaciones de bombeo, mediante el cual se reduzcan costos energéticos. Esto, sin duda, sería de gran utilidad para la sociedad cubana debido al ahorro que representa. No es tu clic, está dando clic derecho. Dale. Luego vas a ver con el... Entre los criterios para la operación de las estaciones de bombeo, tenemos la eficiencia y seguridad de las operaciones, operaciones de equipos e instalaciones con miras a una prolongación de su vida útil, ejemplo racional de la capacidad instalada y obtener información constantemente sobre el comportamiento de las instalaciones de manera que se pueda evaluar las operaciones y sus resultados para el control de la misma. Trabajando de conjunto con estos criterios, se logra un mejor funcionamiento de estas instalaciones, asegurando a la vez un alto grado de fiabilidad y gestión eficiente de la operación, aspecto que en esto resulta de una disminución de la factura energética y de mantenimiento de las estaciones de bombeo, con una amplia repercusión en la economía. En los factores a considerar para la operación de las estaciones de bombeo,
está en el caudal que debe entregar la estación de bombeo, la carga dinámica total que deben desarrollar las bombas y las condiciones existentes de la succión. La selección de los equipos de la estación de bombeo es una de las tareas más complicadas a realizar por un ingeniero. Este problema en ocasiones no recibe la atención que deberías de tener, dependiendo para ello, en el mejor de los casos, que las organizaciones comerciales que en ocasiones nos pueden ofrecer los productos no son los apropiados, y ante este escenario, en muchas veces se proporciona un sustituto que no cumple con los requisitos necesarios. En cualquier caso, hay 3 factores esenciales que deben considerarse inicialmente en la selección del equipo del bombeo, y son estos que se muestran. Sin embargo, existen además otros elementos que pueden influir en la selección de estas, como puede ser la naturaleza del fluido que se bombea, las condiciones de operación e instalación, el tipo de la energía disponible o cualquier otro requisito que deba cumplir esencialmente en el caso que sea analizado. El bombeo optimizado de las estaciones de bombeo. Primeramente, saber que el bombeo del diseño hidráulico de las estaciones de bombeo y la optimización de la operación de las estaciones de bombeo son 2 conceptos diferentes, pero que a la vez están estrechamente relacionados. La optimización de la operación de las estaciones de bombeo pueden conseguir ahorros energéticos desde un 20 hasta un 70%. Desde hace varios años se va analizando con profundidad la eficiencia energética de las estaciones de bombeo. El motivo es que en ciertas instalaciones a lo largo de su vida útil llegan a consumir energía hasta 100 veces el valor de este sistema. En muchos casos se ha obtenido consumos elevados de energía eléctrica en estaciones de bombeo, pero estos se pueden resolver aplicando varias combinaciones. Una de ellas es la generación distribuida de bajo caudal y otra es la optimización de la operación utilizando técnicas de bombeo, que esta es la que se va a mostrar en esta simulación. La optimización de la operación de las estaciones de bombeo constituyen hoy una necesidad sustentada por el principio por la crisis energética existente a nivel mundial. La optimización de la operación de las estaciones de bombeo se realizan bajo consideraciones y condiciones específicas. En todos los casos, parte de definir un número de bombas de características establecidas de algún fabricante, que trabajarán acopladas en paralelo en una estación de bombeo y se produce a la aplicación de alguna técnica de optimización para arreglar de alguna manera óptima la política de operación que tiene este sistema. Por otra parte, la evaluación de los diferentes esquemas de bombeo, que son los escenarios en lo que es el programa, con el fin de minimizar los costos anuales de la instalación, tienen en cuenta la amortización de la inversión, los gastos de explotación energéticos y mantenimiento, y las tasas de actualizaciones de los costos. Estos esquemas de operación serán en función de las limitaciones operativas de los elementos de regulación y de la necesidad de garantizar las demandas de los usuarios. Asimismo, la posibilidad de almacenar agua y la reducción del precio de la energía en los periodos bonificados de las tarifas eléctricas implican llegar a la optimización en un determinado intervalo de horas. Nota importante, la mayoría de los proveedores de bombas aconsejan sobre la conveniencia de sustituir los equipos de bombeo para mejorar la eficiencia en una estación de bombeo, lo cual en ocasiones esto puede ser un gran error. En el caso de las bombas, un estudio llevado a cabo por el Department of Energy demostró que reemplazar viejas bombas por otras nuevas no originan ahorros de energías apreciables. Sin embargo, la optimización de la operación en un sistema de bombeo sí puede conseguir ahorros grandes y significativos, como se había dicho, entre un 20 a un 60%. Bueno, la modelación matemática es la base que utiliza el cálculo hidráulico para simular diferentes estados que se producen en los sistemas de abastecimiento de agua sin tener que llegar a experimentarlo físicamente. Este proceso de elaborar modelos matemáticos supone recopilar toda la información existente de los sistemas de abastecimiento y tratarla para que pueda ser asimilada por los programas de análisis y de simulación. En este caso, en el caso de que un sistema de abastecimiento sea de ejecución totalmente nuevo, pues el problema es muy sencillo, pues la información existente proviene de los parámetros de diseño.
La dificultad se encuentra en los sistemas existentes y que están en servicio, donde los parámetros con los que se proyectó el sistema han sido modificados por el propio funcionamiento de este. Existen varias circunstancias las cuales pueden producir estas variaciones. Pueden ser las modificaciones del diámetro, rugosidad original de las conducciones, debido a que al paso del tiempo se pueden depositar sales, cal y óxido que aumentan las pérdidas de carga en la tubería. También podemos tener desconocimiento de las pérdidas menores producidas en juntas, codos, T reducidos y otras piezas imposibles de cuantificar. Generalmente estas se tienen en cuenta como una longitud equivalente de tubería. Otra de las situaciones que pueden poner en práctica esta variación es la distribución de consumo del sistema en un instante determinado debido a la aleatoriedad de las demandas. Los valores medidos pueden saberse en base a facturas, pero en su modelación a lo largo del día es difícil de apreciar. También los errores en la determinación de las cotas de los nodos. El análisis hidráulico del sistema se calcula en alturas piezométricas. Posteriormente se obtiene entonces la presión restando el valor de la cota del nodo. Y también tenemos el desconocimiento de valor de fugas y de su localización y de los errores de los contadores que añaden incertidumbres a la asignación de cargas en el sistema de abastecimiento. El sistema fuente que vamos a analizar en esta simulación, pues ahí se lo muestra en la figura, es una conductora con una red pertenecientes al municipio de Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque. En este lugar radican centros de gran importancia económica para el país y estratégicos. Entre ellos se destaca la termoeléctrica de Santa Cruz, que es encargada de generar gran parte de la energía eléctrica que se consume en la capital del país. También está la Ronera de Santa Cruz, que tiene una gran responsabilidad en las exportaciones de ron y bebida. Y además tenemos la única fábrica de producción de levaduras del occidente del país. Además de que estas entidades económicas no pueden funcionar adecuadamente sin el agua proveniente de este campo de pozo, conocido como los integrales. El sistema de enlace entre el campo de pozos y los usuarios antiguamente consistía en una conductora de hormigón con centro acero y aproximadamente de 17 kilómetros de longitud, con un diámetro de 24 pulgadas. Actualmente estas conductoras son de PAD, ambas de 630 milímetros de diámetro exterior. Además del abastecimiento a estos usuarios, también el campo de pozo de los integrales tiene que abastecer pues varios poblados y comunidades aledañas a él. Pues primeramente, para la implementación de la optimización de las estaciones de bombeo, pues decidimos valorar dos variantes. La variante número 1 sería el cronograma obtener un cronograma de operación anual con un periodo de 14 días, es decir, la variación del encendido y apagado de las bombas va a ser de 14 días. Y en la variante número 2, pues bajo los mismos conceptos, obtenemos otro cronograma de operación anual con un periodo de variación de 7 días. Aquí se muestra una figura que es el propio programa, el WaterGen, donde se ve el campo de pozo con sus 5 pozos. Pasa de nuevo. Destacar que hay varias herramientas computacionales para la optimización de las estaciones de bombeo, como es el WaterCAD y el WaterGen. En este caso hicimos la modelación en WaterGen. El WaterGen es un producto cuyo lanzamiento al mercado se produjo a comienzos del siglo XXI y es una versión más avanzada del WaterCAD. Para muchos aspectos, WaterGen, más que una evolución de WaterCAD, es un súper refinamiento del mismo que adiciona las herramientas de análisis hidráulico en régimen permanente de dicho software y a otros análisis complementarios que ya están incluidos en WaterCAD, una integración poderosa con entorno GIS, e incluye además en una única versión comercial todos los módulos
de análisis avanzado que solo se pueden tener en Watercap por separado. Para el cumplimiento de los objetivos de este trabajo, se conoce que la población del municipio de Santa Cruz del Norte, todos sus usuarios, va a ser con un total de 22.738 habitantes, conforme a la norma GOC 2016, norma cubana. Obtenemos que la dotación per cápita por litros por día va a ser de 390, y así como su coeficiente de irregularidad diaria y horaria K1 y K2 van a ser 1.5 y 1.8 respectivamente. Pues ahí se ven los consumidores asociados a este sistema fuente de abasto y la población que tienen cada uno, y entonces así calculamos el caudal máximo diario y el caudal máximo horario de cada uno de ellos. Un elemento indispensable dentro del proceso de modelación de la optimización de un sistema de abastecimiento de agua es sin duda la curva de modelación de la demanda. Esta curva teóricamente debe caracterizar el consumo diario de la población de estudio y representa la distribución anual de la demanda. La curva para el estudio que se plantea en nuestro caso ha sido diseñada teniendo en cuenta las horas de máximo consumo y el coeficiente de irregularidad horario K2. Otro elemento importante para la modelación es la tarifa aplicable que se expone. Esa que se muestra ahí es la que corresponde a la tarifa usada en la empresa Aguas de La Habana en el momento en que se desarrolló el trabajo. Cabe destacar que las tarifas eléctricas son variables durante las horas del día, con valores mayores en los horarios picos de consumo eléctrico. La variabilidad horaria de las tarifas eléctricas pueden representar mediante una curva de modelación para su posterior inclusión dentro del software. En nuestro caso de estudio, se puede observar en la gráfica de tarifa de energía que esta curva va a ser constante, ya que nosotros decidimos hacer una ponderación de estas tarifas. Decidimos hacerlo así porque luego de hacer un análisis detallado de ella, nos dimos cuenta de que la diferencia de los resultados entre la tarifa ponderada y la tarifa variable no tenía una diferencia tan significativa, y como cuando hicimos esta modelación del sistema no se contaba con todas las herramientas computacionales necesarias, pues tuvimos que ponderarlas, porque usar las variables solamente alargaría el proceso de corrida del programa. Pues luego de introducir todas las restricciones que el programa pide y todos los datos necesarios, pues primero hacemos una simulación inicial en el cual el programa nos muestra esta tabla donde nos da notificaciones que esto para Watergym significa que no hay errores en los nodos de entrada. En esta variante se operan de forma económica, entregando a los usuarios la demanda requerida, de forma tal que la simulación de la operación optimizada de las bombas que compone el acueducto de Santa Cruz satisfaga las necesidades de los usuarios en los meses de máximo consumo a un 100%. Estos meses son mayo, junio, julio, agosto y septiembre, donde la entrega es del 100%. Para los meses de menos consumo, la entrega será del 75% de la demanda total. Y estos meses serán marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre. Y para los de mínimo consumo, pues será un 60% de la demanda total en enero y febrero. Siempre teniendo en cuenta que esta variante es con la variación de arranque y apagado de las bombas en un periodo de 14 días. Para comprobar que no existían las situaciones anómalas, pues hacemos esta primera simulación que nos permite hacer Watergym, y pues como podemos observar, él dio sin problema, pues entonces pasaríamos a la corrida del programa. Luego de que el programa corre en su totalidad, pues este nos ofrece 3 soluciones óptimas. A partir de estas 3 soluciones, se escoge la solución de menos costo total de la energía. Evidentemente, esta es la solución número 1, que es la que ofrece el mejor valor de la función objetivo. El hecho de que el costo de la energía sea igual al valor de la función objetiva significa que las violaciones son 0, es decir, no existen penalizaciones en la corrida del programa. El costo de las violaciones 0 significa
que el modelo propone una solución en la cual en todos los intervalos de tiempo las presiones, los niveles en los tanques y los arranques de las bombas cumplen con las restricciones impuestas en el programa. Este valor de costo de capacidad total no es más que el valor de costo del bombeo anual. Una vez escogida la solución óptima, se pasará a la explicación de los resultados de estas detalladamente. Pues primero es necesario revisar el cumplimiento de las restricciones, debido a que al existir violaciones, el valor de la función objetivo puede verse afectada. Estas presiones mínimas y máximas que se muestran en las tablas, se ven las restricciones ahí de las presiones que se le introducieron al Guatellín, donde dijimos que las presiones mínimas serían sobre 10 metros columna de agua y las máximas por debajo de 100 y 105 metros columnas de agua respectivamente. Se aprecia ahí que estas no incumplen con las restricciones, por tanto, no tuvo problemas en esta parte. Pasamos a la revisión de los nodos en los tanques. En la simulación se estableció que los tanques podían tener como nivel mínimo 0 metros y podían tener como niveles máximos 2.70, 3.70 y 3.50 respectivamente en cada uno de ellos. Por lo que se puede apreciar que en ninguno de los tanques existen violaciones tampoco, entonces estos resultados no se verán afectados. Luego de analizar los detalles hidráulicos de esta simulación, pues pasamos a ver la tabla que nos brinda Guatellín, donde nos da algunos datos importantes. En esta tabla se puede ver que las bombas cumplen con todas las restricciones del programa vistas en las operaciones de bombeo. Como se puede observar en esta tabla, las bombas que menos se usan son la B6 y la B7. Esto se debe a que estas bombas son las más alejadas del sistema y por tanto las que más requieren, las que mayor potencia y carga requieren. Y así entonces serían las que más consumo energético producen. Y entonces como que el objetivo es minimizar los costos energéticos, pues el programa le da mayor trabajo a las bombas que menos consumen. Además, en esta tabla podemos observar la utilización en % que brinda cada bomba, el volumen bombeado por metros cúbicos, el costo de la energía total y el costo por unidad de volumen de metro cúbico. Pues entonces así llegamos al objetivo de esta variante, que era obtener el cronograma de operación para esta primera variante, que era de 14 días. Y entonces, una vez que obtenemos este cronograma, pues pasamos a la modelación de la variante número 2. Para la variante 2, también se operan las bombas de la misma forma que en la variante 1, con la única diferencia que el ciclo de encendido y de apagado era de 7 días. Para la ejecución de esta variante también se implementa dentro del software sistema fuente del acueducto con los mismos datos de entrada, solo cambia el escenario optimizar y la imagen era la misma mostrada anteriormente. En este caso también se realiza la modelación inicial para comprobar que no existieron errores en los datos de entrada. Pues una vez corrida esta variante, el programa nos vuelve a mostrar 3 soluciones que son óptimas, que de estas 3 soluciones óptimas nosotros vamos a elegir la que menos costo total de la energía tiene, que sería la más económica. En este caso también la solución número 1 es la de menos costo total de la energía. Y como se puede observar, el valor de la función objetivo es igual en este caso que el costo total de energía, violaciones son 0 también, por tanto, en todos los momentos, intervalos de tiempo, las presiones, los niveles en los tanques y los arranques de la bomba deben cumplir con las restricciones impuestas en el programa. Se pasa a la revisión detallada de cada uno de ellos. Aquí se puede mostrar también que las presiones también cumplen con las presiones mínimas restringidas y las máximas, por lo tanto no hubo violaciones en lo que son las presiones en los nodos críticos. Revisamos los niveles en los tanques, los cuales tenían las mismas restricciones que en la variante anterior,
y a pesar de que hay una mayor variación del llenado y el vaciado de los tanques, pues estos también están entre las restricciones, no hubo incumplimiento con ellas, así que el valor de la función objetivo en este caso tampoco será afectado. En este caso, pues siendo así, vamos a revisar la tabla que nos muestra Watergym, donde nos da los datos que necesitamos sobre el tiempo de uso de cada bomba, el costo por unidad de volumen. En este caso, se puede observar que para esta variante las bombas BCI y B3 son las que menos se utilizan. Esto se debe a que son igualmente las que más requieren mayor potencia y mayor carga, por tanto mayor consumo energético. Aquí podemos ver también en esta variante que la utilización en % de cada una de las bombas está como que un poquito mejor distribuida, más o menos todas trabajan equitativamente iguales. Pues pasamos a la sección entonces del cronograma para esta variante. Aquí se observa este cronograma donde dice detalladamente en cada ciclo de 7 días cuáles bombas deben estar encendidas y cuáles deben estar apagadas. Hablamos que este cronograma es de vital importancia para el operador, además de saber en qué ciclo debe encender y apagar las bombas para tener una estación de bombeo optimizado, pues nos sirve para tener en cuenta la hora de los mantenimientos en las estaciones de bombeo y otras funciones. Una vez obtenido esos dos cronogramas, pues vamos a pasar a la revisión de las variantes y una comparación entre ellas, pues para decidir qué variante sería la más económica que debíamos utilizar en esta estación de bombeo. Mira atrás. Mira atrás. Aquí mostramos un video en el cual se observa este cronograma último. Fíjense en que da el tiempo en días y cuáles van a ser las bombas que van a estar encendidas y cuáles van a estar apagadas. Esto es solamente como para visualizar el cronograma. Él te da la opción de que tú veas cómo va a funcionar ese cronograma durante el año. Bueno, para la fuente de abasto del campo de pozo de los integrales, definitivamente la mejor opción es operarla con un esquema de bombeo de 7 días. Esto puede afirmarse, ya que una vez terminadas las dos modelaciones, podemos revisar que la variante 2 es más económica que la variante 1. En esta variante no solo que se obtiene el valor de la función objetivo menor, sino que se obtiene un mejor índice de costo por metro cúbico de agua bombeada y una mejor planificación de la utilización de cada bomba. Bueno, a modo de conclusión, tenemos que mediante la aplicación del módulo Darwin Scheduler de software Watergym ha sido posible proponer dos cronogramas de operación óptimo para el campo de pozo de los integrales. Dos cronogramas, tenemos dos que son óptimos, que de ahí elegimos uno que sería el más económico, pero bueno, tenemos dos óptimos. Basado en los resultados que ha dado el modelo y los costos energéticos obtenidos, se propone que la operación del sistema del acueducto de Santa Cruz del Norte, específicamente en este campo de pozo, se opere con un periodo de tiempo de arrancado y parado de las bombas de 7 días, ya que este sería la mejor opción de minimizar los costos energéticos. Además de los ahorros significativos que se consiguen con la aplicación de este software, se logra reducir la explotación innecesaria de las fuentes, la cual repercute directamente a cuidar la salud de ella y además la cuenca hidrográfica en la que se encuentra. A modo de recomendación, se tomen en cuenta estos resultados para una investigación para llevar a cabo la aplicación práctica de la operación optimizada en este campo de pozo y en otros. Y además, tener en cuenta el impacto que puede tener el encendido y apagado de las bombas en el fenómeno del golpe de ariete dentro de la instalación. Bueno, y así termina mi trabajo. Muchas gracias. Bueno, ingeniera Liliana, muchas gracias por tu exposición. Realmente estuvo muy interesante la conferencia.
¿Alguien quisiera hacer alguna anotación, alguna pregunta? Digamos que yo he tenido bastante experiencia también en la parte de modelación de bombeo optimización. Se han diseñado bastantes tipos de bombas y hablando de lo que hice la ingeniería en la optimización hidráulica, no solamente va a afectar al tipo de bomba, al manejo energético, sino también al diámetro óptimo. Sí, porque cuando uno hace, digamos que un diseño hidráulico, uno tendría que escoger cuál es el diámetro óptimo para, por ejemplo, la impulsión de cierto sistema hidráulico. Luego, entonces ahí tiene no solamente que escoger el diámetro en cuanto a materiales y longitudes, ¿cierto? Recordemos que la pérdida por fricción está en función a la longitud sobre el diámetro por el cuadrado de la velocidad, y eso hace que tengamos ciertas condiciones en la longitud y digamos que en el diámetro del material. Luego, cuando hacemos esto, cuando escogemos el diámetro óptimo, pues también tenemos que no solo escoger el diámetro, sino también en función al consumo energético. Por lo tanto, la variable que nos indica cuál es digamos que el diámetro óptimo de una estación de bombeo va en función al valor económico, ¿cierto? A la vida útil del sistema y a esas condiciones en las cuales, y el valor, por ejemplo, de energía. Fíjense que Bogotá tiene una condición energética privilegiada, porque Bogotá tiene, digamos que una cabeza hidrostática bastante alta, en donde tenemos nuestra fuente hídrica, que a diferencia de, por ejemplo, lo que es Cuba, en donde ellos tienen que bombear, porque obviamente están a nivel del mar y ellos tienen que bombear a sus ciudades, el costo energético tiende a ser bastante alto, mientras que en ciudades como Bogotá tenemos una cabeza potencial muy alta y adicionalmente tenemos bastante agua. Entonces tenemos las dos variables fundamentales para la potencia hidráulica, ¿cierto? La potencia hidráulica, recuerden que es el gamma por el caudal por el H, ¿cierto? Donde tenemos el caudal y el H de una manera privilegiada en la parte alta y que obviamente inclusive acá una de las, el acueducto de Bogotá maneja varios sitios en donde esa potencia hidráulica se aprovecha por medio de turbinas. Digamos que también sé, y por lo que he trabajado bastante en la empresa de Acueducto de Bogotá, sé que a ellos no les gusta mucho el tema de tener potencias o sistemas con potencia de bombeo. Por ejemplo, uno de los proyectos en los cuales estaba participando hoy en día era el llevar agua como una variante no solo por el tanque de Suba, el tanque nuevo de Suba, sino hacer una nueva línea para surtir Suba, porque Suba solamente se alimenta de ese tanque, entonces querían como disminuir la vulnerabilidad. Luego, una propuesta de esas era construir una estación de bombeo por el alto de la conejera para llevar agua a Suba y así, digamos, que disminuir la vulnerabilidad. Sin embargo, el hecho de manejar esos costos energéticos y, digamos, que debido a que esa zona ya estaba muy plana, hace que esos proyectos pierdan factibilidad y no se lleven a cabo. Entonces, vuelvo y digo que la optimización hidráulica, y esto que se presentó hoy es muy importante porque tenemos que desarrollar en diferentes tipos de un proyecto, en los modelos en Quatergems o en EPANET, ambos tienen la modalidad, tenemos que incluir el valor del valor económico para así en función del tiempo escoger cuál es el mejor o el sistema más óptimo. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún aporte acerca de nuestra conferencia del día de hoy. Bueno, no siendo así, ingeniero Oscar, no sé si su Buenas noches. Buenas noches. Yo sí tengo una pregunta. Mucho gusto, mi nombre es Sandra Ávila, estoy cursando Ingeniería Civil actualmente y pues básicamente mi pregunta es más hacia la planta de tratamiento de las aguas negras que tenemos nosotros en Bogotá. No sé si actualmente el Estado o la alcaldía, tengo entendido de que ya hay como un proceso en curso para lo del tema del tratamiento de las aguas negras que tenemos nosotros en la ciudad. No sé si ustedes tengan conocimiento, si aparte de esta planta, porque yo creo que una sola planta es muy escasa, pues para la ciudad de Bogotá. No sé si a futuro se vaya a construir
algo, o si alguien tiene conocimiento sobre el tema. Pues yo qué te puedo decir, yo sé que Bogotá pues, tiene un caudal bastante grande, ya inclusive antes de que llegase el río Bogotá a la salida de Bogotá ya viene contaminado por afluentes, digamos que de materia industrial que han contaminado el río. Luego, actualmente está manejando la Petar Salitre, ¿cierto? Y se está construyendo la Petar Canoas, ¿cierto? La estación de bombeo Canoas también se está construyendo, ¿cierto? Que es lo que nos aplicaría para el tema, porque recuerden que el sistema alcantarillado funciona a manera de gravedad y llega luego a un, digamos que un sitio en donde se intenta recopilar esa agua, ¿cierto? Una estación de bombeo, la cual por medio de diferentes tipos de maniobra, sea creo que en este caso un tornillo de elevación, generaría una planta, una estación de bombeo para que lleve a la planta de tratamiento de aguas residuales. Actualmente Bogotá tiene 13 metros cúbicos por segundo de agua tratada, de agua, digamos, que vierte, ¿cierto? De las cuales, pues, tenemos una capacidad instalada aproximadamente por salitre, si no me equivoco, como de 4 metros, y luego se está construyendo, se procura construir la de Canoas, que es la más grande de Sudamérica. Entonces, sí se está tratando el tema, se está trabajando, la empresa Acueducto, digamos que se ha trabajado con este gran proyecto y que en la actualidad se está ejecutando el proyecto. Pero claro que sí, es uno de los objetivos de la empresa Acueducto que quiere como tratar ese tipo de aguas con un caudal tan grande que es de 13 metros cúbicos y sobre todo en donde no solamente la cantidad del caudal, sino la cantidad de contaminantes. Porque obviamente no es lo mismo tratar agua con materia orgánica a material industrial, que es lo que a veces complica ese tipo de tratamientos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gracias, ingeniero. Con mucho gusto. Bueno, entonces a todos los presentes, muchas gracias por asistirnos. No sé si Dani habilitó el micrófono. Sí, hola, buenas noches. No sé si me escuchan muy bien. Pues como hoy en día tenemos tanto, pues que vamos de la mano con energías renovables y todo, pues sí quisiera saber si de pronto, pues qué tendencias últimas de pronto se podrían tener en cuenta como para todo este proceso o todo lo que, digamos, hemos visto en la conferencia, digamos, ahorita qué nuevas técnicas o nuevas tendencias de pronto nos pueden ayudar a nosotros, pues porque estamos actualizándonos día a día en este campo y pues sabemos que, pues ahorita estamos, digámoslo así, iniciando y no sabemos de pronto o qué nuevas técnicas o de pronto que tú nos puedas decir en dónde podemos encontrar nuevas técnicas para hacer estos tratamientos. Ok, ingeniera Liliana, ¿tienes algún aporte para esa pregunta? Sí, mire, lo más importante sería ver desde un inicio de ahora cuando se vayan a crear nuevas estaciones de bombeo, nuevos diseños de conductoras y redes que tengan tanto una estación de bombeo o un rebombeo, pues tener esta técnica de la optimización prevista desde los inicios, que sería mucho más fácil que una rehabilitación. Y pues aquí solamente por lo menos nosotros hemos usado el WaterJeans, que es este programa para hacer esta modelación. Sería un ahorro grande que uno se produce, ¿no?, cuando hace un bombeo optimizado. Y pues eso. Ok, sí, adicionalmente a lo que dice la ingeniera, que es algo súper importante el tema de la optimización hidráulica, porque a veces por más energía disponible que tú tengas, si tú tienes un sistema no óptimo, seguramente tendrás un consumo energético muy alto. Por lo tanto, la optimización significa ahorro y el ahorro pues es economía. Luego, respondiendo más a, digamos que atendiendo tu pregunta, es la cantidad de energía renovable. Por ejemplo, paneles solares están, digamos que podrían utilizar, porque obviamente hoy manejamos un tipo de energía hidroeléctrica, ¿cierto? O energía termoeléctrica para el caso de Colombia, no sé en Cuba cómo manejan allá la energía, pero aquí digamos que gran parte de la energía se produce por esas dos fuentes y otra parte de la diésel. Luego, en condiciones, por ejemplo, para plantas, la idea es que de aquí en adelante procuren hacer esos cambios de instalaciones, por ejemplo,
toda vez que nuestros países son tropicales y tenemos una gran cantidad de sol, constante brillo solar, es la palabra técnica, ese brillo solar, se podría aprovechar y generar esos tipos de paneles para dar energía. Luego, ahora aquí lo que les decía, Colombia y Bogotá sobre todo es privilegiado porque tenemos las dos variables importantes para generar potencia hidráulica, la cual es la caudal y la altura. Luego, si nosotros podríamos, por ejemplo, en Bogotá, como tiene tanta población escarpada y en sitios de altas pendientes, si nosotros, por ejemplo, podríamos aprovechar, en muchas zonas de esas se colocan válvulas reguladoras de presión o válvulas controladoras de presión para perder presión, precisamente porque si no, recuerden que la cabeza estática por norma es máximo 50 metros columna de agua, y hay sitios donde llega a 100, 120 y esa cabeza hidráulica se pierde. Pero si, por ejemplo, alguien se preocupara por eso, podría instalar micro PCHs, por ejemplo, una idea que se me ocurre, estaciones de energía pequeñas, aprovechando esa potencia hidráulica para que pueda generar, digamos que, ciertas condiciones o cierta energía en las poblaciones aledañas a estas estaciones. Pero sí, una de esas puede ser, digamos que, el aprovechamiento de la potencia hidráulica y de la potencia solar. ¿Alguien más? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta para la ingeniera Liliana. ¿Este software es modificable y ajustable a las normas internacionales de cada país o está diseñado exclusivamente para Cuba? No, sí, es modificable a las normas que usa en cada país. Él te da la opción de que tú le introduzcas todas las restricciones y los datos que necesites. Así que puedes poner lo que desees. Ok, muchas gracias. Perfecto, entonces dejamos esta reunión así. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado esta conferencia y nos veremos en la próxima conferencia. Bueno, muchas gracias. Y ingeniero Oscar, no sé si tenga algún aporte antes de despedir la charla. Ingeniero, muchas gracias. Sí, darle muchas gracias a nuestra ingeniera Liliana por compartir sus experiencias y su trabajo. Y bueno, como lo puede ver, pues fue una conferencia bastante asistida. Agradezco a los participantes, a todos los que estuvieron aquí en esta conferencia. Y bueno, decirle que estamos abiertos como institución y como programa en el caso de que podamos hacer algún tipo de... Perdón, pensé que tenía la cámara prendida. Que vamos a hacer algún tipo de trabajo en convenio o alguna investigación en la cual estés interesada. Tenemos un equipo de profesores que especialistas también en el área hidráulica, en todos estos temas. Aquí está el ingeniero Cristian. Y bueno, pues estaríamos de pronto haciendo algún contacto, ya sea contigo o con la universidad que representas, y logremos pues algunas alianzas de investigación y de compartir conocimientos. Ingeniera, no puede restarle, pedirle muchas gracias, darle muchas gracias, Liliana, eres muy amable. Y bueno, entonces pues cerramos el evento, pues veo que es un evento que tuvo bastante participación. Y bueno, esa era la razón de esto, de compartir esas experiencias. Ingeniera, muchas gracias. Y bueno, despedirme y que nos podamos ver en una próxima oportunidad también en este tipo de eventos. Sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer participar y espero ver las próximas conferencias para también como que estar al tanto de sus trabajos. Claro que sí. Estás Muchas gracias, invitada. Liliana. Igualmente el equipo. Muchas gracias. Y unas gracias a todos, muy amables. No olviden, por favor, hay un enlace para diligenciar la asistencia, entonces les pedimos el favor, su colaboración para que nos puedan ayudar con diligenciar la asistencia en el enlace que está en el chat. Muchas gracias a todos, buenas noches y que estén muy bien, muy amable. Gracias. Bueno, buenas noches.